Eso, bienvenidos a un episodio más de Status Culo. Mi nombre es Carlos Vallarta, comediante, amigo, padre de familia, CEO de Chavos Banda, socio de Michino, quien es CEO de Casero Podcast. ¿Cómo estás, Michini? Todo bien, mi hermano. Aquí, te tocó ya estrenar por fin, mano. Ya estamos finalmente en los estudios de Casero Podcast, en la casa, ¿verdad? El estudio que usted tanto recuerda con mucho cariño. Y estamos hoy en un episodio muy especial. Tenemos un invitado muy especial. Mi querido Marcel San Roma, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Marcel San Roma es periodista catalán con maestría en periodismo internacional y relaciones internacionales, coeditor también de Mundo en la Crónica de Hoy. Es correcto. Estoy perfecto. Todo perfecto. ¿Qué credencialazas? Ay, no me agasajes tanto, por favor. Palidezco al lado de las tuyas. No. ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo has estado? Bien. Guardadito en casa, así que no te preocupes, vengo sin contagios. No. Igual yo he estado ahí intentando guardarme lo mejor que he podido. Mi querido Marcel, gracias por aceptar la invitación. Justamente queríamos tenerte porque estuvimos, chino, me dejará mentir, toda la semana en chinga, intentando planear este episodio. Por poco no se logra el día de hoy, pero muchas gracias por venir a echarnos la mano para platicar al respecto de el conflicto árabe-israelí que se está ahorita. Bueno, más bien llegaron a un cese al fuego. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si continúa. Marcel, ¿cómo podemos entender? O sea, ¿nos podrías dar un panorama muy general de la situación para que la banda y yo, que somos tontos, entendamos mejor el conflicto? Muchas gracias. La situación general ahora, bueno, como platicaba, creo que ya lo mencionabas justo hoy. Bueno, hoy, hora local, hora de México, fue ayer como a las 5 o 6 de la tarde. Entró en vigor un alto el fuego, sí, que anunció Israel unilateralmente pues el mismo jueves, pero que ya se había filtrado desde el miércoles de Hamas. Entonces es un alto el fuego consensuado. Ajá. Hablamos a fecha de hoy, veremos en unos días, pero por ahora está la situación tranquila en Gaza, pero ya ha habido nuevos disturbios en Jerusalén, ha habido nuevos disturbios en otras ciudades de Cisjordania, como pues, en Hebrón, es una de las más calentitas. Todo esto en el marco de un conflicto que ha estado siendo de permanente cruce de fuego, muy desigual. Sí, claro. En los últimos 10 días, desde el lunes de la semana pasada, el 10 de mayo, bombardeos constantes de Israel y lanzamientos de cohetes. Se suele generalizar y decir que desde Hamas, que es una de las milicias islámicas, que de hecho Hamas es la que gobierna en la franja de Gaza, pero también hay otras milicias, sobre todo la Yihad Islámica. Entonces, una de mis dudas, a ver qué va a pasar ahora, es yo no sé, y no se ha filtrado, si Hamas ya ha pactado algo con la Yihad Islámica o en cualquier momento nos vamos a encontrar que si el alto el fuego está pactado entre Israel y Hamas, la Yihad Islámica va a decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, mando un cohete y en 2 horas volvemos a tener bombardeos. Claro. Los ataques fueron sobre Gaza de parte de Israel luego de que hubieron unos problemas con la policía israelí cuando fue el mes del Ramadán, ¿no? Todo esto viene, hay que buscar el origen de las cosas para ver que nada es casual, que todo, o sea, claro, en los medios, y yo soy de los medios, ¿no? O sea, para mí, no, ¿sabes qué pasa? Que yo yo vivo un poco siempre esa dicotomía de la crítica a los medios como punk, claro, y la defensa de los medios como periodista. Eso claro, es una de estas pues, sí, te entiendo. Sufrimientos que uno tiene que vivir, ¿no? Pero todo hay que explicarlo bien y es mentira que esto sea, ¿no? Pues 2 partes enfrentadas. O sea, sí son 2 partes enfrentadas, pero cuando vas a buscar por qué está ocurriendo esto, no es muy difícil ver de quién es culpa. Todo esto viene por una nueva decisión del gobierno de Benjamin Netanyahu de desalojar, de expulsar, de desahuciar, de exiliar prácticamente a ciudadanos árabes del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén. Este es un barrio que está justo al norte de la explanada de las mezquitas, que es como el lugar más sagrado para todos. Es donde está el muro y está el muro de las lamentaciones, ¿verdad? Da la explanada. En la explanada, nada más para que la gente ubique la importancia del lugar, la mezquita más importante de la explanada de las mezquitas es la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del mundo islámico después de la Meca y de Medina. Es un lugar de extrema importancia. Y el barrio de Sheikh Jarrah está justo al norte. Entonces, o sea, está pegado, digamos. Está pegado. Si tú ves Google Maps y la gente lo busca, buscas explanada de las mezquitas y justo arribita está el barrio de Sheikh Jarrah, que forma parte de Jerusalén Este, que pues, bueno, todo esto requiere un contexto inmenso, pero Jerusalén Este es una parte de Jerusalén
que está controlada por Israel, pero que es la parte donde viven los árabes. Sí. Que es la parte que la Autoridad Nacional Palestina reclama como capital de un futuro hipotético ideal Estado palestino. Está en Cisjordania la parte ¿no? Técnicamente es Jerusalén. Ok. Es área metropolitana de Jerusalén. Uh-huh. Al este de Jerusalén y al norte y al sur es donde se encuentra Cisjordania. Okay. Entonces se desaloja a estos ciudadanos, los ciudadanos árabes, que no son israelíes, pero tienen la residencia permanente en Israel. Es que es todo un problema, es un ¿verdad? quilombo inmenso. Sí. Pues se enojan, lógicamente. Pues imagínate, oye, no, pues ¿qué pasó? ¿No? Es mi barrio, son mi gente, es mi casa. ¿Por qué me sacas? Uh-huh. ¿Por qué lo sacan? Pues porque Israel quería montar nuevos asentamientos judíos en esa zona. Sí. Entonces, una cosa que evidentemente genera enojo, genera disturbios. Entonces, se monta pues, unos disturbios bastante fuertes, protestas árabes ahí en esa zona de Jerusalén y en la explanada de las mezquitas. Ajá. ¿Qué hacen los granaderos israelíes? Irrumpen en la explanada de las mezquitas. Ya. Lo cual se considera una ofensa brutal Sí. de Israel, por parte de los palestinos de Israel a Esto fue Palestina. durante el Ramadán, ¿no? Exacto. Además, coincide con el mes del Ramadán, el mes del ayuno. Sí. Ayuno de sol a sol, es un ayuno que se hace durante el día de los musulmanes. Termina con una cena muy fastuosa. Copiosa. ¿no? Sí. Y no, además es una cosa muy de hermandad, ¿no? Se juntan, comen, Sí. es un tema muy bonito. O sea, Sí. digo, puede ser duro porque imagínate ayunar todo el día, Está cabrón, pero es bonito. Es Coronas con una comidilla ahí muy sabrosa, ¿no? Sí, en familia, Con es un familias, festejo. Ya. Entonces, es bonito. Digo, Sí. yo soy muy partidario de romper clichés sobre los musulmanes. Hay Sí. de todo. Sí, sí, sí. Y es bonito el Ramadán también, Sí. en cierto modo, ¿no? Entonces coincide con el Ramadán, te invaden el tercer lugar más sagrado del Islam. Entonces, ¿qué pasa? Pues más disturbios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Desde Gaza, que está en el otro lado, se empiezan a disparar cohetes. Israel, digamos que ahí es opinable. Pero Ujú. Netanyahu ya tiene un poco la excusa perfecta para atacar. Ya. Y al final, lo que mucha gente está diciendo, incluso desde los sectores progresistas de Israel, que existen, Sí. lo que están diciendo es que lo que está haciendo Netanyahu con esto es desviar la atención. Porque Netanyahu lleva tiempo investigado por corrupción. Sí. Entonces todo tiene mucha jiribilla, Claro. mucho intríngulis. Como otra especie de significado que pudiera tener este tipo de... Mira, estuve viendo en la mañana una mesa de debate en Deutsche Welle y estaba, no recuerdo el nombre de este periodista, es un periodista alemán de origen palestino y nigeriano. Híjole. Entonces, él comentaba en la mesa de debate que sonaba un poquito raro. No es mi opinión, es opinión de esta persona. Igual ahorita busco el nombre. Que todas estas cosas se llevaran a cabo, tanto lo de Sheikh Jarrah como lo de el Ramadán y la policía israelí, justo en el mes del Ramadán, o sea, en la festividad del Ramadán, sabiendo cómo es Hamás, que iba a caer en una Exacto. provocación, o es una provocación ya planeada desde las cúpulas del gobierno, o es toda una gran coincidencia. O sea, esa es la gran pregunta, obviamente no... Yo que soy una persona que intenta no ver lo superficial, pienso que las casualidades raramente existen. Claro. Existen en nuestra vida cotidiana. Sí. ¿No? Salgo de aquí y me encuentro a algún conocido, ¿no? Órale, vine a grabar un podcast y me topo un compa cuando salgo. Eso es una casualidad. Claro. Algo de esta magnitud. Claro, no, es muy, yo no lo Sí, creo. Igual también es muy arriesgado de nuestra parte decir, no, sí fue esto, pero también suena muy, muy, muy factible de cierto modo. Ahora, los ataques de Israel hacia Hamás, que Hamás es quien gobierna en Gaza, digamos que son dos territorios los que tienen los palestinos separados, que es Cisjordania y Gaza. La Autoridad Nacional Palestina gobierna en Cisjordania de cierto modo. En áreas de Cisjordania. En áreas, pues son es tres un tema áreas, extrema, ¿no? sí, la A, la B y la C. A, B y C. La A está Cisjordania, la autoridad, o estoy mal. Mira, la A, la B y la C son las tres zonas de Cisjordania. Ujú. En la A tiene el control la Autoridad Nacional Palestina en todo. En la administración civil y en, por ejemplo, la seguridad. Hay una policía palestina muy humildita. Sí. La B es una zona gobernada en lo civil por la Autoridad Nacional Palestina, pero en todo lo demás, la seguridad, etcétera, etcétera, es controlado por Israel. Claro.
y la parte C está completamente controlada por Israel en todo. Pero es que además hay que tener en cuenta, porque la gente imaginará, Cisjordania, una franja arriba con una franja una franja abajo con la C. Claro. No, son manchas. La zona A es una dispersión de zonas dentro de Cisjordania, la B lo mismo y la C lo mismo. En la C están todos los asentamientos judíos. La Autoridad Nacional Palestina solo tiene control en zonas una parte pequeña, donde digamos. solo viven palestinos. Ok. Nada más para aclarar eso. La ley internacional, supuestamente, bueno, ¿cómo se llama esta del Acuerdo de Ginebra? Prohíbe que un país que dominó o anexó militarmente una zona, desplace a su población hacia esa zona. Es correcto, estás extremadamente bien informado. El Sí. problema es que, si mal no entiendo, Israel dice que no es de todo cierto porque había un problema previo a la guerra de los 6 días, ¿no? En el Sí. 67. Si quieres, damos el contexto de esto para explicarlo Vemos. bien, porque es muy Sí, sí, complicado. sí. Por favor, ayúdanos. A ver, con esto. esto viene, y ya si quieres, automáticamente me remonto al origen de los... al Por inicio- favor, vamos. Al vámonos. inicio de los tiempos. Hay que darle. Cuando vivíamos en cuevas. Nos vamos desde ahí. No. A ver, todo esto viene de la guerra, la primera guerra árabe-israelí, Sí. ojo, árabe, no palestina, Sí. que es la guerra del 48, que va inmediatamente, tan inmediatamente como el día después de la declaración de independencia de Israel. Sí. Cuando termina la guerra, hay como una partición. En aquel momento es cuando se dividen los territorios palestinos. Se queda una zona que es Gaza de un lado, en el Mediterráneo, en la costa mediterránea, y Cisjordania de este lado, o lo que en inglés llaman West Bank. Llaman West Bank porque es la zona oeste del valle del río del Jordán. Ok. Y Pegada a Jordania. Exacto. Por eso es Cisjordania. Claro. Esa área de Cisjordania la domina Jordania durante 19 años hasta la Guerra de los 6 días. Entonces, ¿qué sucede? Que como ese territorio no era de Jordania antes, tampoco era un estado independiente, tampoco era de Egipto, era un territorio que según el plan de la ONU debería ser un estado palestino, pero el estado palestino no se había constituido porque los países árabes lo rechazaban. Ahí Israel argumenta que aunque Jordania tenía un control de facto sobre la zona, no era territorio jordano de jure, de ley. Ajá. Entonces ellos dicen, no, pues el terreno no era de nadie. Es un área gris de la que se agarraron. Exacto. Para poder implementar estos asentamientos. Ese es el argumento israelí. Hay que dejar claro que la comunidad internacional tiene un consenso en que eso es completamente ilegal y punto. No hay, o sea, eso no solo es la ONU inoperante en Asamblea General, eso son resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Con todas las críticas que se le pueden hacer, el Consejo de Seguridad ha seguido a lo largo de las décadas haciendo resoluciones que dicen todo esto es ilegal. Pero a fin de cuentas, si tiene el apoyo, digamos, sin el apoyo completo de Estados Unidos, jamás nadie le va a poder reclamar nada. O sea, se le puede reclamar, pero de ahí a que el gobierno tome acciones para mejorar las cosas que ha hecho, ¿lo hará en algún momento? O sea, ¿qué significa este cese al fuego entonces? Solamente es como un... Pues lo mismo, es lo mismo que ha significado cuando hubo el último gran conflicto bélico en 2014, el anterior en 2008, el anterior con la segunda intifada entre 2000 y 2005, el anterior la primera intifada. Es que es exactamente esto. Estos saltos al fuego son, bueno, ok, vamos a dejar de matarnos, pero no se resuelve nada. Claro. ¿Qué se puede hacer? Pues esto ya es un poco ver a futuro, que es lo más complicado. Sí. Que es cómo se arregla este desmadre. Sí. No sé si es muy temprano en el podcast para hablar de esto, ¿no? Porque está bien. es extremadamente difícil. Mientras Israel tenga este apoyo de Estados Unidos, sí, va a ser completamente... Sí. Híjole, no sé si imposible. Yo no diría imposible porque al final creo que la historia de la humanidad nos demuestra que imposible no hay nada. Sí. Por ejemplo, durante el mandato de Barack Obama, las tensiones entre Estados Unidos e Israel fueron su punto máximo. Porque teníamos en Estados Unidos un presidente que se le podrán criticar muchas cosas. No soy yo quien lo va a defender aquí ahora. Pero que es verdad que tuvo una posición mucho más dura con Israel, sobre todo con la política de Netanyahu, que llegaron Obama y Netanyahu el mismo año al poder, de expandir asentamientos en Cisjordania. Y Netanyahu la ha defendido y la ha mantenido. Y Obama pues le marcó la raya y le dijo, oye, espérate, y hubo mucha tensión. Entonces, ¿por qué no puede llegar un punto algún día en el futuro en que haya un desencuentro suficientemente grande entre un presidente de Estados Unidos y un presidente israelí que haga que Israel le diga, ¿sabes qué? Ya no te vendo armas, ya no te vendo misiles, que esto dure 20 años, que el equipo militar israelí se le empiece a quedar viejo y esto fuerza a Israel a volver a negociar
lo que teníamos desde los acuerdos de Oslo, que fue el momento en que más cerca se estuvo de una paz real. Los acuerdos de Oslo fueron en el 93. 93, sí. Con Septiembre del 93. Yasser Arafat, que era de la OLP, ¿no? Sí. Eran digamos, era una organización, inició militarmente. Era una organización terrorista. Bueno, la verdad, o sea, sí, sí, era una organización que hacía atentados y mataba gente. Sí. Y pues hay que decirlo como es, la sí, verdad. claro. Pero no hubo un momento en el que se convirtieron en una autoridad ya política y civil. Justo en el 93, esos son los acuerdos de Oslo, auspiciados por Estados Unidos. Ahí tenemos la mítica foto donde están Arafat de un lado, Isaac Rabin, que era el primer ministro israelí, que era un moderado, por eso se pudo llegar a ese acuerdo, y Bill Clinton detrás, que era el presidente de Estados Unidos y que era quien mediaba. Fue el mediador de esto. Ahora, también hay que dejar también muy en claro para la banda que nos está escuchando que en realidad el problema tal cual no es en sí de la población civil israelita, o sea, es un problema del gobierno israelí, ¿no? Quienes están utilizando o quienes han llevado a cabo este tipo de acciones, como son los asentamientos, como son las medidas de movilizar a la policía. No es una cuestión de la sociedad tal cual. O sea, obviamente hay alas radicales y conservadoras en Israel, judías, que buscan o que apoyan este tipo de medidas, pero quiero creer que la mayoría de la población está en contra, ¿no? Mira, yo no sé si diría la mayoría, pero sí, en la sociedad israelí hay de todo. Hoy mismo, por viernes, hubo una manifestación en Jerusalén de israelíes, judíos, pues, bueno, es que son todos, contra los desalojos en Seyjarrá y contra el sionismo. Sí. No lo digo yo, lo dicen israelíes mismos diciendo, había pancartas que decían liberémonos del sionismo. El sionismo es la ideología política que sigue el Estado judío, el Estado de Israel, desde, pues como mínimo, desde la llegada de Ariel Sharon al poder en el año 2000. Es ese Estado judío el que hace las cosas que hace. Y sucede mucho que en la izquierda política, en todo el mundo, yo esto lo veía en Barcelona, lo veo un poco en todos lados, hay una identificación muy grande con Palestina y con la defensa de los derechos de los palestinos, y etcétera, etcétera. Y desde Israel siempre se tiene esta idea de que o estás conmigo o estás contra mí. Sí. Entonces, es un tema muy delicado. Es muy delicado. ¿No? O defiendes a los palestinos o defiendes a los judíos. No, oye, espérame. Yo estoy criticando las acciones del Estado de Israel. Yo no soy antisemita, ni muchísimo menos. Para nada. Hablo yo como Marcel San Romà, pero puedo hablar como todas las personas que van a una manifestación. Hubo la semana pasada en el Monumento a la Revolución a decir, oye, no, basta ya Israel, ¿no? No es contra los judíos, es contra el Estado de Israel. Sí. Pero el Estado de Israel juega a generar esta identificación. Judío, Israel, Israel, Estado de Israel. Y eso lo dificulta mucho todo. El diálogo abierto al respecto de la situación siempre es muy complicado cuando se trata de este tema en específico para no caer en, no sé, posturas o argumentos que pudieran interpretarse de ese modo, ¿no? También es muy fácil llegar a decir, bueno, si estás criticando esto, entonces en realidad tu opinión tiene un trasfondo ya racista, se podría decir, ¿no? Pero pues, independientemente de sea el estado que sea, desde que inició los misiles que empezaron a lanzar de Hamas, fueron 10 días, si mal no recuerdo, ¿no? Desde 11, creo, de hecho. 11, 10 días. Ha sido pues muy injusto. O sea, en realidad el poderío militar que tiene el ejército israelí es vastamente superior al que tiene la capacidad militar de Hamas. Por supuesto. O sea, tampoco es defender a Hamas. No, claro, ese es uno de los grandes problemas cuando se habla de este conflicto, ¿no? Tú dices, no, es que no es un enfrentamiento entre iguales porque Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo porque viene financiado por Estados Unidos. Sí. Y Hamas tiene pues, cohetes que arman como pueden, con ayudas por aquí, bajita la mano de aquí y de allá. Y son cosas muy humildes, ¿no? Y cuando Hamas o la Yihad Islámica disparan cohetes desde Gaza hacia Israel, Israel tiene un sistema de defensa antimisiles brutal, que es la cúpula de hierro, que básicamente significa tienen un radar, detecta que viene un cohete y, no sé, medio kilómetro detrás tienen una lanzadera que dispara un misil el doble de grande que el cohete que dispara Hamas. Y explotan en el cielo. Y explotan en el cielo. Hay unas imágenes espectaculares. Sí, hay fotos muy cabronas. Increíbles, muy increíbles. Sí, porque además se ve muy claro quién es quién, porque ves de un lado trazas rectas, que son los cohetes de Gaza, y luego ves
unas trazas del otro lado que dan vueltas, porque van dirigidos, Claro. y estos son los israelíes, ¿no? Entonces, hay una disparidad de poder inmensa, pero claro, cuando denunciamos que hay una disparidad de poder, ¿qué buscamos? Decir, no, es que ojalá jamás tuviera el poderío de Israel. No. Y ya se maten todos. No, y, tampoco. O sea, claro. Eso es lo que se puede interpretar, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Lo que estamos defendiendo es que Israel usa una fuerza desmedida contra Palestina. No es ni siquiera que yo no quiera que Israel tenga la cúpula de hierro, porque yo tampoco quiero que haya muertes en Israel, ¿no? De hecho, es un buen sistema. Por ¿no? supuesto. Es que está bien que uses tu sistema cúpula de hierro. Lo que no está bien es que bombardees edificios civiles con la excusa de que hay milicianos de Hamás y que estés permanentemente bordeando, si no cruzando la línea de los crímenes de guerra. ¿Cómo sabían, o sea, eso es lo que no entiendo, cómo sabía el ejército israelí que iba a bombardear edificios de civiles? ¿Cómo sabía, según ellos, que había militantes de Hamás en esos edificios? ¿A través de inteligencia? Sí, ¿Hay un documento que demuestre que diga, mira, esto es lo que yo sé? Bueno, no lo muestran, pero Israel, evidentemente Israel tiene una inteligencia muy, muy poderosa por lo mismo, porque viene todo financiado por Estados Unidos. Tiene drones que sobrevuelan Gaza. O sea, yo no estoy diciendo que cada vez que Israel dice es que bombardeamos un edificio en el que vivía un líder de Hamás sea mentira. Yo no digo eso. No. Muy probablemente, a veces es verdad. Muy probablemente muchas veces es verdad. Sí. Incluso cuando se bombardeó el sábado el edificio de prensa donde tenían su base Al Jazeera y Associated Press, Israel dijo es que también había unas plantas que utilizaba Hamás para operaciones de inteligencia y que se escudaba justamente con que era un edificio de prensa y por tanto no lo iban a atacar. Ajá. Igual y hasta es verdad. Pero entonces, ¿para Lo qué que pasa? O sea, el ejército les dio 1 hora, si mal no recuerdo, para evacuar el edificio. Sí, sí. O sea, entonces, ¿para qué les da eso si era... Eso es una cosa que mucha gente se pregunta y que hasta cierto punto es una buena pregunta. El argumento de Israel será nosotros lo que queremos destruir es el aparato operativo, no necesariamente matar. El ejército israelí se mueve siempre en este intento discursivo de no perder la guerra dialéctica. Porque Israel siempre va a ganar la guerra militar, pero la guerra dialéctica casi siempre la termina perdiendo. Claro. Entonces ellos dicen, no, por eso avisamos, porque no queremos matar a nadie. Y es verdad, cuando tiran abajo ese edificio no matan a nadie, porque todo el mundo evacuó, porque nadie está tan loco como para decir, me quedo aquí. Ellos te dirán, no, pues destruimos esa base operacional de Hamás. El problema es, a ver, si tú dices, no, es que Hamás está utilizando el edificio de prensa precisamente para escudarse, no lo bombardees. Va a salir en todos los medios. Pues sí. Te van a criticar por todos lados. Claro. No bombardees ese edificio. Luego, ¿qué pasa? Que pues, Israel vende que sus bombardeos son quirúrgicos, que es un término maravilloso. Que es un término que maravilloso. Casi no va a haber daños Estoy siendo irónico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego resulta que cae un misil en un campo de refugiados cerca de Gaza y mata a una familia de 10 personas. Claro. Y el ejército dice, bueno, lo vamos a investigar. Quiero ver dónde está esa investigación. Sí. Luego nunca la vemos. Luego nunca salen a comunicar, ¿sabes qué? La regamos. Nunca. Es muy complicado, o sea, porque también uno puede entender las razones de por qué está Israel atacando la Franja de Gaza cuando fueron... O sea, fue primero lo de Ramadán y el Sheikh Jarrah. Y después Hamás lanza misiles a Israel en represalia por lo que ocurrió. Sí. Entonces después Israel lanza misiles a Gaza porque se está defendiendo de un ataque terrorista. Entonces, ese es el argumento, sí. De cierto modo hay como una razón de por qué son las cosas, pero las repercusiones de los ataques de Israel son justamente los que están generando un problema internacional, ¿no? Claro, lo que pasa es que a mí me gusta siempre mucho jugar a ser abogado del diablo. Sí, entonces, sí, no, está perfecto. Eres Israel y te lanzan cohetes, ¿qué haces? ¿No haces nada? ¿No actúas? ¿Dejas que te bombardeen hasta que se cansen? Sí. Es que es muy complicado. Hay que entender, es un punto muy importante. ¿Por qué hay bombardeos en Gaza y no hay bombardeos en Cisjordania? Porque en Cisjordania quien manda es la Autoridad Nacional Palestina, que desde los acuerdos de Oslo, que es cuando se funda la Autoridad Nacional Palestina, reconoce el Estado de Israel. Claro. El problema es que en Gaza manda Hamás y Hamás no reconoce el Estado de Israel. Sí. Y Hamás, uno de sus bases fundacionales es la destrucción del Estado de Israel. Sí. Por eso pasa en Gaza. Es una organización terrorista fundamentalista islámica, ¿no? Estados Unidos lo considera terrorista, la Unión Europea también. Lo que pasa es que tiene un brazo político. Siempre este tipo de organizaciones pasaba con el IRA en Irlanda. Pasa en muchos casos, se intentan mover en este terreno gris, decir, no, somos un partido político. Sí, claro. Pero tienes un brazo armado que mata. Mucha de la ideología también tiene este
aspecto de que tienen otros grupos terroristas, que es el fundamentalismo religioso, ¿no? Sí, claro. Disculpa la ignorancia, ¿puede el Estado de Israel entrar a Gaza y, digamos, tomar control de Gaza, Sí, pero sin necesidad de lanzar misiles? sí, tiene tanques. Desde el tercer día de los combates, creo, Israel mandó tanques a la frontera, amenazando con una invasión terrestre. Es más, hay un día en que se llega a filtrar que ya entraron en Gaza. Okay. Luego resultaba que no, que era una filtración del ejército que solo buscaba infundir miedo en Gaza, pero no habían entrado. Porque claro, cuando entran, si es que entran, es una agresión frontal y ahí hay una escalada inmediata y ahí correrías el riesgo de que hubiera tensiones graves con los vecinos, que ese es otro apartado del conflicto. Sí. Ahora, entre Israel y Palestina, antes entre Israel y los países árabes, que es todos los vecinos de Israel. Y una cosa a notar es que ahorita, Pero de cierto ya lo han modo, hecho, perdón. O sea, han entrado a Gaza militarmente. Israel tuvo Gaza controlada durante muchos, muchos años. Había asentamientos judíos y luego se retiraron y se dio el control de Gaza justamente en un acuerdo para poner fin a la segunda intifada. O sea, ya lo ha hecho. Okay. Ya ha estado bajo control de Israel antes. Y anteriormente Gaza tenía el apoyo de Egipto y Cisjordania de Jordania. Hoy en día los dos territorios palestinos no tienen apoyo de ningún país árabe. O sea, militarmente no lo tienen. No, formalmente no. Solo de discurso, digamos. ¿Algunos o sí tienen o no tienen ningún apoyo? A ver, desde el año 78 Israel tiene relaciones formales con Egipto. Okay. En el año 78 hay los acuerdos de Camp David que se hacen para restaurar un poco la situación que había antes de la última guerra entre Israel y países árabes, que fue la guerra de Yom Kippur en el 73. Sí. Y Egipto se convierte en el primer país árabe en reconocer a Israel y mantener relaciones diplomáticas con Israel. Y ahí Egipto lo que hace es decir, renuncio a la franja de Gaza. Y Israel lo que hace es, me retiro del Sinaí. Porque estaba invadido desde la guerra del 67, sí, si no me equivoco. Si doy algún dato incorrecto, me perdonarán. No, según yo sí fue en la guerra de 6 años, de los 6 días, cuando tomaron el Sinaí. Sí. Entonces, y los saltos del Golán también. Y los saltos del Golán. Siria es el único de estos países, y Líbano, que no tienen unas relaciones maravillosas con Israel. Jordania también las tiene. ¿Pero los reconocen el Estado de Israel o no? Yo hasta donde sé, no hay una relación plena. Los únicos países ahora mismo que tienen una relación diplomática plena. ¿Qué quiere decir plena? Estamos en paz, tengo embajada en tu país, tú tienes embajada en mi país, etcétera, etcétera. Son el primero Egipto, luego Jordania y en los últimos meses de 2020, negociado por Donald Trump, todo hay que decirlo, se sumaron Emiratos Árabes, Bahrein, en la península arábiga, y Sudán. Okay. Esos son. Siria no, Siria formalmente sigue en guerra, por eso, porque Israel le tomó los altos del Golán y Siria, pasa que Siria tiene sus propios problemas, digamos. Sí, ¿no? Ahorita, bueno, siempre los ha tenido. Pero ahorita están más graves, ¿no? Exacto. Ya me perdí por dónde iba. No. ¿En qué? Si te queda de ver alguna respuesta, perdón. No, te había preguntado acerca de si podía entrar Israel a Gaza. Sí. O sea, pero sería una invasión de cierto modo porque Gaza es parte del Estado Nacional Palestino. Es un área muy rara, ¿no? Gaza está reconocido por la ONU como lo que debería ser parte del futuro Estado palestino. Por tanto, sí, sería una agresión. Lo que pasa es que, claro, ya vemos que es muy difícil que Estados Unidos haga una declaración muy contundente en contra de Israel. Por tanto, mientras Estados Unidos pueda vetar cualquier resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, yo no me atrevo a decir qué consecuencias internacionales tendría una invasión terrestre de Gaza. Yo no creo que llevar a una guerra declarada desde... Bueno, ya no se declaran las guerras. Eso es algo ya del pasado, ¿no? Sí. Simplemente bombardeas o mandas tanques y ya se da por entendido, ¿no? Sí. Es como cuando tu pareja de un día ya no está en casa, se llevó la ropa, pues ya sabes, no hace falta que te diga que te deja, ¿no? Guerras ahí de... En chinga acaba, en chinga inician, en chinga terminan, ¿no? Sí. Yo no creo que Egipto y Jordania declararan la guerra o que iniciaran una guerra. Siria tampoco, porque tiene sus propios problemas. Y Líbano también tiene sus propios problemas. Claro. Líbano lleva 1 año y medio en una crisis política y social muy grande. Entonces, el año pasado fue la explosión, ¿no? En agosto, cuando estalló ¿fue en Beirut? Sí, en el puerto de Beirut. Es cierto. No, una barbaridad. No, pero eso se sumó a una crisis social y política muy grande en Líbano.
con el primer ministro dimitiendo, sin formar gobierno. Ya. Líbano tiene un sistema muy raro político, que no es el tema del podcast, Sí, no. pero, digamos pero que ahorita tiene sus propios problemas. los estados que rodean a Israel tienen, digamos, un problema u otro que O- no les permitirían entrar a un estado de guerra. O reconocen a Israel o tienen sus propios problemas. Claro. Entonces yo no creo que pasara nada. Pero Quisiera preguntarte una cosa al respecto de, porque, o sea, son temas de lo que está ocurriendo en este momento. Obviamente han habido como estallidos obviamente, ataques militares entre palestinos e israelíes desde la fundación, digamos, de los estados, del Estado de Israel, esporádicamente, ¿no? Han habido, el anterior fue 2014, que fue más sangriento que este, ¿no? sí, Esta vez. sí, hubo unos cuantos muertos más. Ahora, nada más por favor, corrígeme si estoy equivocado, pero la gente que nos está viendo que no esté muy familiarizada con el tema en específico de por qué hay tantos problemas, obviamente no te voy a decir es por esto, obviamente son un chingo de factores, pero uno de los principales, pues, justamente es que a inicio, o más bien a finales del siglo XIX, o básicamente desde hace 2000 años, desde que los romanos destruyeron el segundo templo en Jerusalén, expulsaron a los judíos de su tierra y pues básicamente lo que han hecho ha sido sobrevivir yendo pues, de la diáspora judía en diferentes países. Europa fue una tierra antisemita durante toda la Edad Media. Obviamente fueron muy mal vistos las comunidades judías, toleradas hasta cierto punto, pero al mismo tiempo mal vistas, estigmatizadas. A finales del siglo XIX, muchas de estas comunidades hartas del antisemitismo y con el nacimiento del sionismo, justamente, que buscaba el establecimiento de un Estado nacional, en diferentes lugares del mundo se pensó, pero pues digamos que lo más obvio sería la tierra de la que habían salido originalmente hace 2000 años, ¿no? Sí, hay lugares muy vistos con perspectiva muy chistosos porque hay 3 planes de una fundación del Estado de Israel. Uno en Uganda, otro en Argentina y otro en Siberia. En Siberia, sí. Qué raro, ¿no? Bueno, pues mira, en el caso de Argentina es un poco más discutible, pero en aquella época, que no se me ofendan los ugandeses y los siberianos, pero pues en tierras que tampoco le interesaban mucho a nadie. Claro, sí. Entonces, con el nacimiento del sionismo justamente se empieza como a promover el regreso, digamos, finalmente del pueblo judío a la tierra que les había sido originalmente suya, digamos, en tiempos remotos. El problema era que desde que ellos habían salido, obviamente hace 2000 años, primero la Tierra Santa pues estuvo en manos del Imperio Romano, posterior a eso fue parte del Imperio Musulmán y de ahí quedó. Fue básicamente parte del Imperio Otomano durante el siglo XIX, quien es el estado sucesor, digamos, de los califatos que iniciaron con Mahoma. Entonces vuelven los judíos a finales del siglo XIX y al final de la Primera Guerra Mundial se desestabiliza, se destruye el Imperio Otomano e Inglaterra queda al mando de Palestina y justamente buscan crear el Estado de Israel, judío, y es al final de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ocurre en Alemania, que finalmente la ONU acceden a darle la tierra a los judíos. Y es ahí cuando se establece que tiene que haber un Estado de Israel y un Estado palestino, ¿no? Es correcto. Sí, hiciste un resumen bastante perfecto. Nada más como pequeños apuntes. Claro, hay que entender que Jerusalén es una ciudad santa para las 3 grandes religiones del mundo. Para el Islam, para el cristianismo y para el judaísmo. Y siempre ha vivido ahí población judía. A veces, cuando se habla del conflicto entre Israel y Palestina o árabe-israelí, se tiende a obviar, por interés discursivo, la verdad, que vivía gente judía en Jerusalén y en toda la tierra. O sea, eso no... Hay como esa idea de que la población judía llega a la zona con el regreso de la diáspora tras la desintegración del Imperio Otomano y el patrocinio de Reino Unido, que también controlaba la parte de Jordania, etcétera, y la parte del Sinaí, etcétera, etcétera. Pero nunca fueron el demográfico dominante por nunca, 2000 años, ¿no? No, pero estaban ahí. Sí, siempre estuvieron. O sea, sí. Cuando Reino Unido toma el control de la zona, se empieza como a fomentar un poco el regreso, se entiende que el nuevo gobierno es un poco más tolerante con la presencia del pueblo judío ahí, y el Reino Unido publica la declaración de Balfour, a ver si no lo digo mal, en la que se reconoce
la intención Sí. de permitir La un necesidad, Estado judío, ¿no? pero dice la declaración sin perjuicio de la libertad religiosa, Exacto. de movimiento, etcétera, del pueblo De árabe. los pueblos que ya estaban ahí. Exacto. Porque también es cierto que si bien, o sea, obviamente es la tierra, digamos, original del pueblo judío, por 2000 años fue habitada en su mayoría por otro tipo Por de... árabes. Por árabes. Por O sea, árabes. es Ojo, muy cierto eso. Un matiz muy importante, por árabes fueran musulmanes o fueran cristianos, porque hay árabes cristianos, los hay en Palestina, los hay en Siria, los hay en Egipto. Es decir, es muy importante entender que el conflicto entre Israel y Palestina, más que un conflicto religioso, es un conflicto étnico. Sí. Es muy importante porque hay palestinos y hay árabes cristianos, hasta los hay laicos y hasta los hay judíos. Sí. Ojo, es que es muy importante esto. Y cuando, pues obviamente empieza a llegar más población judía, la proporción alrededor del tiempo, la Segunda Guerra Mundial era de 2-1, de árabes a judíos. Pero claro, ¿qué pasa? Que con la persecución del nazismo, Claro. esa diáspora que estaba sobre todo en Europa y que empieza a ver cómo los nazis invaden Francia, Sí. invaden los Países Bajos, Noruega, todo, empieza a aumentar muy importantemente el regreso Y con del el pueblo patrocinio judío. de la ONU iba a ser todavía más fácil. Lo que hace la ONU es buscar una solución a una situación en la que la creciente afluencia de población judía en la zona empieza a generar tensiones con la población árabe. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU, que era una cosa nueva, Sí. y la ONU dice, vamos a buscar una solución. Hay muchos árabes, muchos israelíes, muchos judíos. Sí. Vamos a buscar una solución, vamos a hacer un Estado israelí, vamos a hacer un Estado palestino. Y el Estado palestino iba a estar conectado. Tenía toda la zona de la Franja de Gaza y un poco más al sur y conectaba por una Ok. es como un cuellito, conectaba con Cisjordania, que llegaba hasta casi hasta Siria y que era mucho más grande. ¿Qué sucede? Israel declara su independencia, los países árabes lo rechazan, el día después le declaran la guerra. Sufre Israel pérdidas muy grandes al principio. De hecho, hay una anécdota muy interesante que demuestra lo de los pobladores judíos en Jerusalén, que es que al inicio de la guerra, una guerra fugaz que agarró desprevenido a Israel, Jordania llega hasta Jerusalén Este, controla buena parte de Jerusalén y hay un general jordano que dice: por primera vez en 1000 años, aquí, en el barrio judío, no hay un solo poblador judío. Y dice, y no va a poder haber nunca más. Obviamente eso resultó un poco atrevido, Sí. pero sí, entonces hay victorias árabes muy rápidas. Son Israel por la parte de Gaza, Jordania, todos, o sea, todos por todos lados atacan a Israel. Entonces Estados Unidos empieza a apoyar a Israel y se recupera terreno. Hay una idea muy importante, yo creo que la gente también se lo estará preguntando, ¿por qué apoya tanto Estados Unidos a Israel? Sí. Porque Estados Unidos, y concretamente Nueva York, es el segundo lugar del mundo después de Israel donde viven más judíos. Okay. Ya está, así de sencillo. Además, forman lobbies poderosos. No es como que el gobierno de Estados Unidos esté secuestrado por los lobbies judíos y el señor Joe Biden no quisiera apoyar a Israel, pero lo hace por presiones. No. Sí. Pero bueno, de ahí viene, ¿no? Entonces, con el apoyo de Estados Unidos, Israel recupera terreno, se modifican un poco las fronteras del plan propuesto por la ONU y se va a las fronteras que duran hasta la Guerra de los 6 días, en la famosa línea verde, que es la que marca Cisjordania y la que marca Gaza. Ok. ¿Hasta qué punto? Bueno, no hasta qué punto. Alemania también tiene como una cierta deuda histórica. Bueno, cierta no, bastante grande. No, muy real. Muy real. Muy real. Con el Estado de Israel. Y también es cierto que Alemania tiene una posición muy importante en la Unión Europea. ¿Influye esta deuda histórica con Israel para que haya, de cierto modo, falta de acción contundente de la Unión Europea para mediar en el conflicto, güey? Híjole, esta es una pregunta extremadamente difícil, pero es muy interesante. Mira, yo te doy mi opinión personal. Yo creo que no. Y Alemania paga reparaciones históricas a Israel, sí, todavía hoy en día, y yo creo que justamente, la verdad. Sí. Pero la comunidad internacional ha sido capaz de hacer resoluciones muy contundentes contra las acciones de Israel durante 70 años. Bueno, sobre todo a partir de la Guerra de los 6 días, que es cuando pues ya Israel controla Cisjordania, controla Gaza, se reclama que se vuelva a esas fronteras. Es cuando se dispara la presión internacional. Y esa presión internacional se hace de forma completamente independiente a lo que ocurrió a los judíos en el Holocausto, que fue absolutamente monstruoso, sí, despreciable, y cualquier cosa desde cualquier frente ideológico que no sea una condena firme, sí, es absolutamente despreciable. Sí.
Lo que sucede, es verdad, es que el Estado judío, sobre todo a medida que ha ido incrementándose la presión internacional en su contra, ha ido esgrimiendo un cierto victimismo, y lo quiero decir con la boca pequeña porque se me podría criticar por decir esto, pero es verdad, pero bueno, aquello de, oye, es que como nosotros fuimos un pueblo oprimido y perseguido, y no solo por los nazis, sino que tú muy bien decías, por el antisemitismo que, bueno, pues que reinó en Europa durante décadas y siglos, pues ha sufrido, es un pueblo que ha sufrido mucho y eso es innegable. Claro. De hecho, el sionismo surge más bien como reacción al antisemitismo. Claro. Entonces, pues Israel dice, oye, pues yo he sufrido mucho, ¿no? Pero la comunidad internacional dice, ya, pero esto no te dará derecho ahora a oprimir a otros. Claro. Y esa es como esa línea delgada discursiva que hace tan complicado opinar de este tema, porque digas lo que digas, enseguida te van a criticar, y es buenísimo que tengamos aquí una hora para charlar porque puedo explicarme muy bien. Claro. Y que nadie diga, es que mira lo que dijiste. No, bueno, yo digo muchas cosas. No, me parece una opinión bastante acertada, y la verdad es que a mí siempre ha sido un tema que he intentado leerlo lo más que he podido, he intentado como apreciarlo por diferentes ángulos, y obviamente de verdad me pasa muchas veces, o sea, estúpidamente o acertadamente, no sé, hay veces en las que leo al respecto y me pongo de un lado, y luego vuelvo a leer otros datos al respecto y me pongo del otro lado, y luego vuelvo a leer y ya no estoy de ningún lado. Entonces es muy complicado también para uno que no está metido en este conflicto, pues étnico, digamos, entenderlo como lo entienden quienes sí están metidos en el conflicto. Nosotros podemos opinar desde fuera y ver los datos duros que tenemos, históricos, políticos, económicos y sociales, pero a fin de cuentas el conocimiento empírico del conflicto es muy distinto a lo que nosotros podríamos opinar, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo pienso que cuanta más información tienes, menos difícil es. Porque cuanta más información tienes, menos compras ese discurso de la prensa, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo de la prensa conservadora de derechas, que tiende a ser mucho más sionista. Eso en España ocurre. La derecha española es muy pro-israelí y la izquierda española es muy pro-palestina. Es una división un poco desafortunada, pero es real, ¿no? Sí. Cuanta más información tienes, yo creo que si tienes un poco de sentido crítico, un poco de perspectiva histórica, más fácil es tomar una postura que es... No es una postura de tomar postura por un bando u otro, ¿no? Como ves una final de Champions en la que no juega tu equipo y dices, pues yo voy a ir con el Manchester City o con el otro. No. Sí. No es eso, ¿no? Porque pues a Israel hay mucho que criticarle y a Hamás también. Un chingo, claro. Entonces no es como, yo con Palestina y voy a hacer aquí trincheras, ¿no? O eres pro-AMLO o eres anti-AMLO. No, para nada. Yo defiendo una cierta justicia social, claro, y el derecho internacional. Derecho internacional que dice la ocupación de Cisjordania en ciertas áreas por parte de colonos en los asentamientos judíos es ilegal. Claro. El bloqueo a Gaza, porque hay un bloqueo israelí, no domina, pero bloquea el transporte, bloquea no el transporte de personas, el transporte de mercancías, el agua, todo lo suministra, Israel lo controla. Israel decide qué pasa y qué no pasa. El espacio aéreo es ilegal. Punto. Yo creo que para mí es muy sencillo decir, esto es ilegal, pues sí, esto está mal, sí, y esto está bien, o esto debería ser. Ahora, luego otra cosa es cómo se resuelven las cosas que están mal. Eso es muy complicado. Sí. Pero yo, por ejemplo, y desde que recibí la invitación para estar aquí, muchas gracias, estuve pensando en cómo explicar un poco qué es lo que hace Israel con Palestina. Y me liga muy bien con lo que tú dices. Es que es muy difícil tomar partido, es que es muy difícil, ahora me posiciono de un lado, ahora me posiciono del otro. Para mí es importante ser claros y ser contundentes. Y ya hay una cosa a mí que me chirría ahí, que me hace ruido, ¿no? Uh-huh. Que es cuando yo era niño y escuchaba sobre el apartheid en Sudáfrica, claro, ya había pasado y decía, chinga, ¿cómo puede ser que pasara esto, no? Pero claro, si tú le preguntas a alguien un poco mayor que nosotros, eres creo que 2 años menor que yo, te va a decir, bueno, es que cuando las cosas las ves en el momento, es muy difícil, claro, tener perspectiva, ¿no? Pasó, alguien se le dice, es que ¿cómo puede ser que la ONU tardara tanto tiempo en actuar en la guerra en Ruanda en el 94? Bueno, porque aparte que la información iba más lenta, pues porque cuando las cosas te suceden en el momento es difícil, necesitas perspectiva, claro, para decir, puta, ¿cómo no lo vi?
En ese momento se está Claro. armando el contexto, ¿no? Entonces yo creo que pasa un poco esto con el conflicto entre Israel y Palestina. Si un día se puede solucionar, que yo tengo muchas dudas, es muy probable que digamos, pero ¿cómo no nos dimos cuenta de que de facto Israel estaba aplicando un apartheid sutil contra los palestinos? Y yo sé que es una afirmación muy contundente, pero es que lo vemos en el bloqueo. Lo vemos en los desahucios absolutamente injustificados en Jerusalén Este. Sí. Lo vemos en hechos como que en Cisjordania los asentamientos judíos tienen autopistas que los conectan entre ellos, que se saltan, no pasan por los pueblos árabes, y los árabes tienen restringida su libertad de movimiento. En que los árabes en Jerusalén no tienen la nacionalidad israelí. En que se aplican prácticas que si tú ves ahí, si tú te vas a, yo qué sé, a la Wikipedia mismo, o a la web de la ONU donde tiene su Declaración de Derechos Humanos, todas estas cosas, la Convención de Ginebra, que es de guerra, la Declaración de Derechos de la Infancia, y vas a ver todos estos derechos, vas a empezar a ver que si tienes la suficiente información para saber lo que hace Israel, va a empezar a ver líneas que vas a estar tachando. Es decir, oye, esto está pasando. Sí. Restricción de libertad de movimientos. Restricción de derechos de ciudadanía. Desplazamiento forzoso. Hay una serie de elementos, bueno, que permiten decir, quizá con la boca un poco chiquita, porque sabemos que es una afirmación muy contundente, y yo puedo estar mañana en una lista de periodistas adversarios del Estado de Israel, Sí. y lo digo porque Sí. estas cosas existen. Claro. Porque me consta que escribes una columna en un periódico y de repente te llega un correo de la Embajada de Israel en México. Ok. Estas cosas pasan. Digo, no es una persecución política, no es que me vayan a poner una bomba, ni mucho No. menos, pero que igual un día quiero viajar a Israel y me dicen, Hay algún ¿quién problemilla es ahí?" usted? Sí, sí Ya. pasa. Entonces, pero bueno, pero yo considero que es muy importante decir la verdad de Sí, las sí, cosas sí. y como yo las veo, ¿no? No, y aparte, o sea, no estás diciendo nada que no tenga pues obviamente que tenga su base en la realidad. O sea, la restricción es lo Sí. que más me sorprende a mí. O sea, que así como de nada te pueden decir, no puedes entrar en esta parte porque esta es la zona. No, y control y revisiones de coches, largas filas. Claro. En los pasos que separan el área metropolitana de Jerusalén con Cisjordania, para la entrada de árabes, pues hay unas filotas tremendas porque los revisan, quién eres tú, qué traes en el coche, etcétera, etcétera. Es un tema muy complicado, genera muchos problemas. No se dan permisos de trabajo. Se dan, por ejemplo, si los ciudadanos árabes de Jerusalén Este tienen la ciudadanía permanente, pero si salen de Jerusalén, la pierden. Entonces, esto hay una serie de elementos Wow. muy duros. Sí. Israel siempre te va a defender que son medidas pues, para protegerse de ataques terroristas. Y es verdad. O sea, porque cada X meses vemos la noticia de el ejército israelí mata a un palestino que atacó con un cuchillo a un soldado. Es verdad, estas cosas pasan. Por mucho que, no en Gaza, porque en Gaza está bloqueada, pero no entran. Pero en Cisjordania sí, ¿no? Pues en un control, en patrullajes en las ciudades árabes, sea en Nablus, en Hebrón, en todo lo que gustes, ¿no? En Ramallah. Sí. En todas estas ciudades hay patrullaje del ejército y luego, pues de repente un tipo saca un cuchillo de su casa y lo apuñala y lo puede llegar a matar. Pero ¿no es esto asumir entonces que prácticamente todo miembro palestino es un terrorista en potencia, utilizar este tipo de leyes? Sí. Pasa es que es verdad que es difícil discernir quién y quién. Necesitarías una labor de inteligencia absolutamente titánica, mucho mayor de la que Israel puede hacer para decir, Bueno. aguas, este tipo que viene está en nuestros registros, Ok. que postea en su Facebook que muerte el Estado de Israel, y este es un señor que solo vende fruta y viene por un cargamento de manzanas. Y digo esto después de hablar del apartheid para demostrar que hay que ser lo más justos posible. Sí. Y es muy difícil negar el derecho de Israel a protegerse hasta cierto nivel sin negar el derecho de Israel a existir. Claro. Si tú niegas el derecho de Israel a existir, puedes negar todo. Pero si tú dices, como yo lo pienso, que la solución que debería haber es la que patrocina la ONU, que es la solución de los dos estados, que sí que podemos hablar de lo difícil que es implementarla, entonces yo no puedo decir es que Israel no tiene derecho a implementar controles cuando de forma bastante regular de repente hay ataques de palestinos a soldados o a civiles israelíes. Es injusto catalogarlos a todos, es injusto restringir la libertad de movimientos, es injusto muchas cosas que hace Israel que pueden constituir un apartheid. Sí, pero es cierto que
hay una gran diferencia entre lo que hacen los palestinos, muchos, algunos X palestinos con el Estado de Israel respecto a lo que hacían los negros en Sudáfrica contra el Estado sudafricano. Sí había, ¿no? Pues Mandela por eso estuvo en la cárcel, sí había alguna, ¿no? Pues, lucha armada, pero la población no estaba permanente. Entonces, es complicado. Sí, o sea, hay que tomar mucho con pinzas los paralelismos. Sí. Pero bueno, es así de complicada es la vida. No, me parece que es una monografía, pues, muy al punto. O sea, independientemente de... O sea, no se le puede decir, obviamente, que es Apartheid 2.0, pero tiene muchas similitudes con lo que se implementaba en ese entonces. Y creo que eso que mencionaste sobre cómo fue posible que no vieran lo que estaba sucediendo, creo que es muy cierto también. O sea, de cierto modo lleva esta chingadera, esta lucha 70 años, 73. 70 y tantos años, Sí. armando el contexto de lo que... Y lleva un putero de tiempo. ¿Cuándo, en qué momento la gente, la población en general, vamos a poder verlo con mayor claridad y se va a poder tomar cartas en el asunto? Es un tema completamente distinto a lo que podemos... Si hoy en día no podemos apreciar. Cuando empezó, o sea, lo digo porque fue cuando empezó los ataques, me parece que fue el 10 de mayo. Y nadie sabía cuándo iba a terminar, porque siempre que inician las hostilidades, nunca sabes cuánto tiempo va a durar, cuántas víctimas van a haber, por qué es tan complicado, ha pasado tantas veces y ha sido, a veces ha durado mucho, a veces ha durado poco, a veces ha durado mucho, a veces ha durado poco. A una guerra de 6 días, literal, o sea, no sabes qué es lo que puede ocurrir. Está tan fuera de lo que hemos experimentado en conflictos bélicos en el pasado que no sabemos realmente decir, ¿va a ocurrir esto o puede pasar esto? Es nada más, verga, ya empezó esto, a ver cuándo termina. Y luego la comunidad internacional es presionar para que no se repita lo que se ha repetido todo el tiempo. Creo que ha sido una zona incluso más conflictiva de lo que ha llegado a ser Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? O sea, de cierto modo ellos no han estado en conflicto armado por 70 años. Bueno, formalmente Corea del Norte y Corea del Sur siguen estando en guerra, lo único que hay es un armisticio, pero no hay ataques constantes, ¿no? Esa es una de las cosas que también uno dice, bueno, ¿con qué vara mido este conflicto? Es muy complicado y pues nada, o sea, muchas gracias por acompañarnos, Marcel. La verdad ha sido muy, muy iluminador tu presencia en Status Culo. Gracias por echarnos la mano con este tema, gracias por aceptar, gracias por cotorrear con nosotros y gracias mi chine por acompañarnos y por prestarnos los estudios de Casero Podcast. No, pues ¿cómo prestarlos, mano? Estos estudios son de ustedes, muchachos. Vamos a dar un aplauso a Marcelo, que nos acompañó. Muchas gracias, Padre Santo. Qué amable. Estamos viéndonos en la siguiente emisión. Status Culo.